El aire del palacio de Montemayor era una tela de araña de terciopelo y mármol frío, un contraste brutal con la calidez terrenal que Elena Castillo había traído consigo. Ella, con apenas 22 años y el peso de una honrada pobreza sobre sus hombros, había aceptado el puesto de gobernanta, no por ambición, sino por la imperiosa necesidad de honrar una pequeña deuda familiar que la asfixiaba lentamente y que solo su trabajo podría aplazar. Sus manos, más acostumbradas a las labores de la tierra que a los encajes del salón, poseían una dulzura instintiva que calmaba las tormentas interiores de los dos pequeños hijos del duque Rodrigo, huérfanos de afecto en vida de su madre, una marquesa cuya única preocupación era la moda y la agenda social, y que ahora se veían bajo la tutela de una extraña de clase baja. Elena se movía por el palacio como una sombra discreta, consciente de su lugar y del edicto inquebrantable que el duque le había impuesto: cuidar de los niños, pero jamás atreverse a cruzar la infranqueable línea de la intimidad emocional con él, el hombre cuya frialdad era una leyenda susurrada en toda Andalucía, un muro de hielo que ella, sin quererlo, ya estaba empezando a resquebrajar con su sola presencia. La primera grieta en esa armadura gélida se manifestó no por un arrebato de pasión, sino por un acto de pura humanidad. El pequeño Alonso, el heredero, había caído enfermo con una fiebre que los médicos del duque diagnosticaban con pomposa ineficacia. Recurriendo a sangrías y pociones inservibles de la época, Elena, recordando las enseñanzas de su abuela campesina, preparó una infusión de hierbas medicinales y cataplasmas de mostaza, remedios sencillos pero efectivos, que en pocas horas hicieron descender la temperatura del niño, devolviéndole el color a sus mejillas. La marquesa Luciana, la duquesa consorte, observó este acto de curación con una mezcla de desprecio y furia, pues la eficacia de la joven humillaba abiertamente la autoridad de la medicina aristocrática y, por extensión, su propio control sobre la casa, sembrando la semilla de una aversión que pronto germinaría en un plan de destrucción despiadada. El duque Rodrigo, por su parte, se limitó a observarlo todo desde el umbral del dormitorio, su rostro una máscara impasible, aunque sus ojos oscuros registraron la devoción y el conocimiento innato de Elena, un contraste tan doloroso con la frivolidad de su esposa que le hizo sentir una punzada inesperada en su corazón, endurecido, un eco de una necesidad que creía haber enterrado junto a su juventud. Pero la marquesa Luciana no era una mujer que tolerase la sombra de una rival, real o imaginaria, especialmente cuando esa sombra era una simple sirvienta que lograba lo que ella no: la genuina admiración de su esposo y el amor incondicional de los niños que el duque consideraba su único legado. La duquesa, en confabulación con su primo, el marqués Matías, un banquero de modales impecables y alma de usurero, urdió un plan que golpearía a Elena donde más le dolía: su honor y su única posesión. Descubrieron la existencia de la finca rural, una humilde propiedad heredada que Elena había hipotecado para saldar parte de la antigua deuda de su padre y que representaba el último vestigio de su linaje y su dignidad. El marqués Matías, con su conocimiento de las leyes y su red de influencias corruptas, manipuló los documentos y tasas de interés, creando una deuda ficticia y aplastante que superaba con creces el valor real de la finca, orquestando una trampa financiera tan perfecta como cruel, diseñada para despojarla de todo y expulsarla del palacio sin dejar rastro de su inocencia. La crueldad alcanzó su punto álgido un martes por la mañana, cuando un edicto judicial, manipulado por Matías y llevado a cabo por un alguacil con el rostro pétreo, fue leído en voz alta en la plaza central del pueblo, justo frente a la finca de Elena, obligándola a presenciar su propio despojo. La duquesa Luciana se
Aseguró de que los hijos del duque, Alonso y la pequeña Ana, fueran testigos del escarnio, llevándolos en su carruaje como parte de una macabra lección de moral sobre el destino de los de su clase. Las lágrimas de Elena no fueron de súplica, sino de rabia silenciada, mientras el mobiliario sencillo, pero cargado de recuerdos de su familia, era arrojado sin piedad a la calle. Lo más doloroso no fue la pérdida material, sino la humillación pública, sentir el peso de la mirada de los vecinos y, sobre todo, la desesperación muda en los rostros de los niños, que gritaban y se aferraban a su vestido, defendiéndola en vano de la monstruosa injusticia orquestada por su propia madrastra y su cómplice. La escena en la plaza fue el crisol de la transformación de Elena. Ella miró a los ojos de la duquesa Luciana y no vio triunfo, sino una bajeza moral tan profunda que la hizo comprender la podredumbre que se escondía bajo el oropel de la aristocracia. El marqués Matías, con una sonrisa de depredador, satisfecho, le ofreció caridad para que se fuera de la ciudad, un gesto que Elena rechazó con una dignidad que superó cualquier riqueza, sintiendo cómo el miedo y la tristeza se coagulaban en una resolución férrea. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por la furia contenida, una energía que juró canalizar hacia un solo objetivo, la justicia, que debía ser tan implacable como la traición que acababa de sufrir. En ese momento de máxima vulnerabilidad, la joven gobernanta murió para dar paso a una estratega nacida del dolor y la necesidad. El duque Rodrigo, por su parte, se hallaba atrapado en su propia prisión de deber y reputación. Alertado por su mayordomo sobre la situación y el llanto incontrolable de sus hijos, llegó tarde a la plaza, justo cuando Elena era arrastrada lejos por el alguacil, y solo pudo ver su perfil endurecido por el dolor, la viva imagen de la traición y la injusticia. Su primer impulso, frío y pragmático, fue ofrecer una cuantiosa suma de dinero a Luciana para que se deshiciera del problema de la gobernanta, sin comprender la profundidad del ultraje moral que se había cometido, ni el lazo inquebrantable que unía a Elena con el corazón de sus hijos. No fue capaz de alzar su voz en público para defender la inocencia de Elena, ni de desautorizar a su marquesa consorte, temiendo el escándalo social y la pérdida de estatus. Un error de cobardía emocional que sellaría su destino y heriría de muerte la incipiente conexión que se había formado en el palacio entre él y la joven gobernanta. El recuerdo de los ojos de Elena, secos y llenos de una rabia gélida, se grabó en la mente de Rodrigo como un hierro candente. Sus hijos, por primera vez, se negaron a hablar con él, retirándole el afecto que tanto había luchado por merecer en silencio, un castigo que dolió más que cualquier descalificación financiera. El duque se sintió un fracaso, un hombre cuya honra, que tanto valoraba, no le había servido para proteger a una mujer noble y justa. Bajo su propio techo, un sentimiento de culpa que la marquesa Luciana supo aprovechar para chantajearlo emocionalmente, amenazando con abandonarlo y llevarse a la duquesa viuda para avergonzarlo ante la corte, lo que lo paralizó en una indecisión vergonzosa. Su frialdad habitual no era más que una armadura oxidada que no le había permitido ver la verdadera maldad que dormía a su lado y la verdadera nobleza que acababa de expulsar. Al caer la noche, despojada de todo y sin más refugio que un convento de caridad gestionado por una tía lejana, Elena se encontraba en una celda espartana, envuelta en el olor a incienso y la soledad. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, encontró en el forro de la vieja Biblia de su madre un libro que había sido su único consuelo, algo más que palabras de fe. Era un fragmento de pergamino amarillento, un mapa a medio rasgar, con coordenadas antiguas y símbolos crípticos que hablaban de una mina de plata olvidada, que se remontaba a la época de la guerra
un secreto que su padre había guardado celosamente y que formaba parte de la herencia de su linaje. La revelación no trajo un alivio inmediato, sino la comprensión de que el destino le había arrebatado todo con una mano para ofrecerle una oportunidad de poder con la otra, un camino que ya no dependía de la caridad o la protección de un hombre. Elena, mirando el mapa bajo la débil luz de la vela, sintió la transformación. Sus lágrimas se secaron definitivamente. Recordó la risa burlona de la duquesa Luciana y la expresión de desinterés del duque Rodrigo, el hombre que no la defendió, y sintió una determinación helada, una voz interior que le dictaba su nuevo juramento. No más lágrimas, ahora actúo. Ellos me humillaron con dinero y títulos, yo los derrocaré con poder legal y una justicia inquebrantable. La gobernanta había sido enterrada. Nacía la estratega. La ruta era clara: usar el convento como refugio temporal, encontrar a un viejo contacto de la iglesia que la ayudara a salir de España y viajar a las colonias, a Cuba, donde el pergamino y su conocimiento de los números podrían ser convertidos en el capital y la influencia necesarios para regresar. La última imagen que la joven se llevó de Andalucía fue la de los ojos tristes de los hijos del duque, Alonso y Ana, que la veían partir desde la ventana de su carruaje. Fue un adiós mudo, un pacto de lealtad sellado con el dolor de la separación. Este vínculo puro se convirtió en su única ancla moral, la razón por la que su venganza no sería solo un ajuste de cuentas personal, sino una reforma estructural, una lucha para exponer la corrupción que permitía que personas inocentes fueran aplastadas por la codicia de la aristocracia. Se llevó consigo el broche de plata que era el único recuerdo físico de su linaje, un símbolo de la mina que pronto le devolvería no solo su honor, sino un poder que ni el duque más temido de España podría ignorar. El viaje por mar hacia Cuba fue un bautismo de dolor y esperanza para Elena. Durante los 3 años de exilio autoimpuesto en la costa caribeña, lejos del frío opresivo de Andalucía, el sol abrasador y la rica humedad tropical obraron su alquimia sobre ella. No se escondió, se transformó, utilizando el contacto discreto proporcionado por la iglesia, que la conectó con una red de inversores y comerciantes cubanos con intereses en la metrópoli. Elena comenzó a descifrar el mapa incompleto de la mina de plata, aplicando su talento innato para las matemáticas y la economía. Aprendió el lenguaje de las finanzas y la especulación del azúcar, un campo en plena efervescencia que requería la misma frialdad lógica que ella ahora poseía. Cada carta enviada, cada inversión calculada, era un ladrillo en la fortaleza de su nuevo yo, la condesa Elena de la Plata, un título que compró con la promesa de la mina y la influencia que generaba su capital en crecimiento. El nombre no era solo una fachada, era un manifiesto de su nueva posición, un recordatorio constante de que la plata robada por Matías y Luciana sería el metal con el que forjaría la justicia para sí misma y para los demás olvidados. Mientras Elena se convertía en una figura temida y respetada en los círculos de inversión de ultramar, en el palacio de Montemayor, el duque Rodrigo vivía una lenta agonía económica. La duquesa Luciana, ahora sin la sombra de Elena para culpar por sus indiscreciones, había intensificado su malversación de fondos. En un acto de arrogancia y descuido, había comprometido grandes porciones del patrimonio del ducado en inversiones especulativas fallidas, convencida de que el nombre de Montemayor bastaría para sostener cualquier error. El duque, sumido en una depresión silenciosa y una creciente desconfianza hacia su esposa, se retiró a la administración de sus tierras, pero la gestión era ahora un agujero negro que devoraba su riqueza, dejándolo a merced de los usureros y los banqueros. La frialdad de Rodrigo no era ya un escudo,
sino una celda que lo aislaba de la verdad de su ruina inminente. Una ruina que, irónicamente, su propia indecisión de 3 años atrás había propiciado, pues al no defender a Helena, había permitido que la avaricia se instalara cómodamente en su hogar. Los hijos del duque, Alonso y Ana, eran los únicos faros de humanidad en el palacio. La partida de Helena había dejado una cicatriz profunda en sus jóvenes corazones, y su relación con su padre se había vuelto distante y formal. El duque, incapaz de expresar su propio dolor y su culpa, intentaba compensar con regalos y preceptores, pero lo que los niños anhelaban era la calidez genuina que la gobernanta les había ofrecido. Alonso, el mayor, había desarrollado una aversión instintiva hacia la duquesa Luciana y pasaba horas observando los viejos mapas de las propiedades de su padre, intentando encontrar alguna manera de restaurar la riqueza y, por extensión, la paz en su hogar, reflejando sin saberlo la misma inteligencia estratégica que un día admiró en Helena. La niña, Ana, más sensible, pasaba sus tardes en el jardín, regando las pocas hierbas medicinales que Helena había plantado, un acto de recuerdo silencioso que mantenía viva la memoria de su cuidadora. Un pequeño santuario botánico en medio de la opulencia vacía del palacio. La duquesa Luciana y el marqués Matías, primos y amantes secretos, celebraban su éxito, convencidos de que Helena Castillo había desaparecido en la miseria, o peor. Matías había usado la propiedad de Helena y otras tierras despojadas de pequeños propietarios como garantía para préstamos aún más grandes, cimentando su posición como el banquero más inescrupuloso y poderoso de la región. Su ambición era insaciable. Deseaba el título de duque y la marquesa de Montemayor. Para él, la aristocracia era un juego de números y el duque Rodrigo, un peón cuya inminente quiebra le permitiría tomar el control total. Luciana, cegada por la codicia y su odio de clase, no veía el peligro de su propio primo. Creía que la alianza con Matías le aseguraría el control de la fortuna, sin comprender que ella misma se había convertido en una simple herramienta en el gran juego financiero del marqués, cuya crueldad no hacía distinciones de clase o parentesco. Mientras tanto, en Cuba, la condesa Helena de la Plata hizo su primer movimiento estratégico, un jaque silencioso en el tablero transatlántico. Ella no buscó atacar al duque directamente, sino a la red de corrupción que lo rodeaba, comenzando por las propiedades hipotecadas que Matías había adquirido ilegalmente. A través de un agente anónimo en Madrid, comenzó a comprar, legalmente y a precios de mercado, las deudas de los aliados y clientes menores de Matías. Este movimiento fue un golpe de inteligencia. La condesa estaba drenando la liquidez del ecosistema financiero del marqués, haciéndolo vulnerable sin que él entendiera de dónde venía el ataque. La firma de la condesa de la Plata se convirtió en un susurro temido en las salas de negocios. Un inversor fantasma, implacable, que siempre se adelantaba a los movimientos de los especuladores. Una astucia que solo podía venir de alguien que conocía las entrañas de su avaricia. El duque Rodrigo recibió la noticia de las crecientes dificultades financieras con la estoica frialdad que lo caracterizaba. Necesitaba un gran inversor que comprara sus bonos y consolidara sus deudas. El único nombre que resonaba con el capital necesario era el de la misteriosa condesa Helena de la Plata, una inversora de ultramar, famosa por su ojo clínico y sus condiciones draconianas, de la cual nadie conocía el rostro. El duque se vio obligado a enviar a su representante al Cabildo de Madrid para intentar negociar, tragándose su orgullo, pues el honor de su linaje estaba en juego. Su lucha interna era intensa. Por un lado, su deber para con sus hijos y su título le obligaba a negociar con una sombra desconocida. Por el otro,
El peso de su fracaso en proteger a la gobernanta 3 años atrás lo hacía sentir indigno de cualquier salvación, viendo en esta crisis una especie de castigo cósmico por su cobardía emocional. La primera confrontación, aunque indirecta, se produjo en el Cabildo, el ayuntamiento o tribunal, un edificio austero de piedra que servía de centro para los negocios. El representante del duque, un abogado tembloroso, negociaba con el apoderado de la condesa, un hombre de negocios cubano de modales firmes. Las condiciones de la condesa eran inusuales. No solo exigía un porcentaje de interés ridículamente bajo, sino también la revisión de todos los contratos de tierra adquiridos por el marqués Matías en los últimos 3 años, bajo la excusa de garantizar la solvencia del ducado. Este requisito, que parecía un simple tecnicismo, era en realidad el primer golpe directo al corazón de la duquesa Luciana y Matías. El duque, a pesar de la extrañeza de la petición, se vio obligado a aceptar, pues la alternativa era la bancarrota inmediata y la pérdida de todo su prestigio ante la corte, sintiendo una punzada de esperanza al pensar que quizá esa inversora desconocida podría ser la clave para desenmascarar las manipulaciones de su esposa, aunque no sabía que estaba negociando con el fantasma de la justicia que él había desterrado. El regreso de Elena a Andalucía fue tan discreto como un susurro, pero su impacto en el mercado financiero fue tan fuerte como un cañonazo. Se instaló en una villa modesta, usando un velo para ocultar su rostro en los círculos sociales, pero no en las reuniones de negocios. Su misión era doble, financiera y personal. Financieramente, continuó con su plan de encerramiento, comprando las deudas del duque y de su primo Matías a través de testaferros, hasta convertirse, sin que ellos lo supieran, en la principal acreedora de ambos, una telaraña legal que la colocaba en el centro del poder. Personalmente, observaba el palacio de Montemayor desde lejos, buscando rastros de los niños y de cómo el duque lidiaba con la duquesa y sintiendo cómo el frío propósito de su venganza se mezclaba con una tensión romántica no deseada, al ver a Rodrigo, ahora visiblemente más delgado y atormentado, un hombre que parecía haber perdido toda su arrogancia, consumido por la culpa y el fracaso de su matrimonio. La duquesa Luciana, cada vez más desesperada por su situación financiera y por la creciente distancia de su esposo, hizo un último intento por asegurar su futuro. En el calor de una discusión sobre las deudas del ducado, Luciana lanzó una amenaza que el duque no podía ignorar. Si él no le proporcionaba el dinero que necesitaba para saldar sus compromisos secretos, ella revelaría un antiguo secreto de la familia Montemayor que comprometería el título de su hijo Alonso, una mentira que había urdido con su primo Matías para manipularlo. El duque, aterrado por la posibilidad de que su hijo perdiera su herencia por culpa de la deshonra, se sintió acorralado. La duquesa, en su arrogancia, creía que había ganado, sin saber que su desesperación la hacía aún más vulnerable a los ojos de la condesa de la Plata, que ya estaba analizando los movimientos de sus cuentas y la triangulación con el marqués Matías, tejiendo la red final de pruebas. Elena, bajo su nueva identidad, finalmente se encontró con el duque Rodrigo en una reunión privada en el Cabildo, un encuentro formal para discutir los términos finales de la consolidación de la deuda. Rodrigo solo veía a una mujer de porte regio, cubierta por un velo de encaje que solo dejaba ver unos labios firmes y un par de ojos de color miel con una intensidad inusual, unos ojos que le resultaban extrañamente familiares y que lo llenaban de una admiración profesional que nunca había sentido por otra mujer. Él la trató con la formalidad y el respeto que su nuevo estatus exigía, sin sospechar que estaba frente a la gobernanta que había llorado en la plaza por su falta de protección. Elena,
mantuvo una compostura impecable, hablando con la autoridad de una maestra de las finanzas, sintiendo la punzada de la ironía al verlo tan disminuido, forzado a negociar con la mujer que él creía haber hundido. Este encuentro fue la primera semilla de su alianza estratégica, donde la admiración mutua por el intelecto de cada uno comenzó a florecer, a pesar del abismo de resentimiento que existía entre ellos. Las interacciones se volvieron frecuentes, siempre bajo el pretexto de los negocios. Elena, como la condesa, comenzó a desafiar las decisiones financieras del duque, no para arruinarlo, sino para guiarlo sutilmente hacia la verdad de las manipulaciones de Luciana y Matías. Ella notó la reticencia del duque a hablar de su vida personal, su dolor encapsulado, y sintió un atisbo de la antigua empatía. Rodrigo, a su vez, se encontró anhelando estas reuniones, atraído por la claridad de juicio de la condesa y la sensación de integridad que irradiaba, un bálsamo para la falsedad constante en el palacio. En una ocasión, el duque mencionó a sus hijos con un pesar palpable, sin saber que estaba hablando con su verdadera protectora, y la condesa, sintiendo el pinchazo de su dolor sincero, le ofreció un consejo parental tan astuto y tierno, que Rodrigo se preguntó qué tipo de mujer se escondía tras ese velo, pues su sabiduría trascendía la mera gestión de capitales. El punto de inflexión en la relación se dio cuando Elena, ya con el control de gran parte de la deuda del duque, le presentó un informe detallado sobre las irregularidades en las adquisiciones de tierras de Matías, demostrando que muchos pequeños agricultores habían sido despojados con métodos similares a los que se usaron contra ella. Ella lo hizo no como acusación personal, sino como una prueba de la podredumbre del sistema que él representaba. El duque, un hombre de profunda honra antigua, aunque enterrada, se sintió asqueado y traicionado no solo por su esposa, sino por la realidad de su clase. Este acto de la condesa de la Plata, su dedicación a la justicia social disfrazada de diligencia financiera, desmanteló una parte de la frialdad de Rodrigo, obligándolo a ver que la integridad no estaba reservada a los títulos, sino a las acciones. El duque le preguntó por qué se preocupaba por la justicia de los despojados, un acto inusual en el mundo de las finanzas. La condesa Elena de la Plata se limitó a responder: «La justicia, mi duque, no es un lujo para los ricos, sino la base de la verdadera riqueza. Un sistema que roba a los débiles no es estable, se pudre por dentro, y los títulos no son un escudo contra la decadencia moral». Esa noche, Rodrigo no durmió. Encontró el viejo broche de plata que su hija Ana guardaba secretamente y se preguntó dónde estaría aquella mujer, Elena, que le había dado la lección de humanidad más importante de su vida, sin saber que sus palabras le habían sido devueltas magnificadas por la misma persona. La semilla de la alianza se había sembrado. El duque se dio cuenta de que su esposa, Luciana, era una fuerza destructiva y que su primo Matías era la personificación de la codicia que amenazaba con devorar su apellido. La duquesa, sintiendo la presión de la condesa de la Plata y las preguntas incómodas del duque, planeó un gran baile anual en el Palacio de Montemayor, el evento social más importante del año, como un último intento de demostrar su poder y prestigio, ignorando la realidad de su bancarrota moral y financiera. Ella quería usar el baile para sellar una alianza con un rival de la condesa, con la intención de contrarrestar el poder de la misteriosa inversora. Lo que Luciana no sabía era que el duque, ahora impulsado por la condesa y la necesidad de redimir su fracaso, usaría ese mismo baile como el escenario de la verdad, el lugar donde la máscara de la alta sociedad caería, revelando toda la corrupción que se escondía debajo. La inminente caída del duque Rodrigo no era solo financiera, sino también moral,
un precipicio al que había sido conducido por su propia frialdad y su apego obsesivo a las apariencias sociales, lo que le había impedido ver la verdad que Elena Castillo había percibido desde el principio. La presión de la condesa Elena de la Plata, su principal acreedora, se sentía como un lazo de seda que se apretaba suavemente, pero sin piedad alrededor del cuello de Montemayor. Cada documento que Elena hacía llegar a su escritorio no era un acto de venganza ciega, sino un espejo cruel que le devolvía la imagen de su fracaso, su incapacidad para proteger a una mujer inocente y su ceguera ante la traición de su propia esposa. El duque se retiró a su estudio, un espacio sombrío y cargado de historia, sintiendo el peso de la deuda de honor que su abuelo había contraído con el linaje Castillo, una promesa de protección que él había mancillado con su indiferencia y que ahora el destino le cobraba con una ironía brutal, obligándolo a negociar su salvación con la heredera de aquel linaje que había regresado del exilio convertida en su juez y verdugo financiera. La tensión entre el duque Rodrigo y la condesa se intensificó durante un encuentro tardío en la oficina de Montemayor, una sala dominada por libros antiguos y la pesada atmósfera de un poder en decadencia. Él intentó imponer su autoridad con argumentos de estatus y antigüedad del título, pero Elena, manteniendo su velo y su compostura helada, desmanteló cada uno de sus argumentos con una precisión matemática que lo dejó sin aliento, demostrando que su nombre y su linaje eran tan solo números en una hoja de balance, y que el verdadero poder residía ahora en el capital que ella controlaba. En ese momento, Rodrigo sintió por primera vez una admiración que rozaba el deseo, una atracción peligrosa hacia el intelecto de la mujer enmascarada, reconociendo en ella la misma chispa de justicia inquebrantable que había vislumbrado fugazmente en los ojos de la gobernanta, un pensamiento que descartó inmediatamente por su carácter fantasioso. El detonante emocional que empujó a Elena a revelar su identidad, al menos en parte, fue la desesperación de los hijos del duque. Una tarde, mientras observaba el palacio desde la distancia, vio a la pequeña Ana llorando desconsoladamente en el jardín, regando las hierbas que ella había plantado, mientras Alonso, el heredero, intentaba consolarla con una madurez impropia de su edad. La visión de su dolor reavivó el fuego de la justicia en su pecho, recordándole que su venganza no era solo contra Matías y Luciana, sino por la paz y el futuro de esos niños, atrapados en la miseria moral de sus padres. Ella envió un mensajero discreto a Alonso con un pequeño broche idéntico al que ella misma conservaba, el símbolo de la mina de plata, acompañado de una nota críptica que solo él, con su aguda inteligencia, podría entender, una promesa silenciosa de que la ayuda estaba cerca y que la justicia llegaría, un lazo secreto que la unía de nuevo al corazón de la casa. La duquesa Luciana, sintiendo cómo el cerco financiero se cerraba y temiendo que el duque descubriera sus manipulaciones con Matías, jugó su última carta de chantaje. Reveló a Rodrigo que no solo había estado desviando fondos, sino que tenía en su poder documentos falsificados que probaban una supuesta ilegitimidad en el linaje de Alonso, una mentira que había urdido con su primo Matías para manipularlo. El impacto en Rodrigo fue devastador. Su honor, el valor más sagrado de su vida, pendía de un hilo. Esta vulnerabilidad secreta, la amenaza de perder el futuro de su hijo, paralizó, hundiéndolo en un abismo de culpa y desesperación. Él se dio cuenta de que su frialdad y su desinterés por los asuntos de su esposa habían permitido que la mentira creciera y ahora lo estrangulara, una lección amarga sobre el precio de la pasividad. En medio de esta caída, el duque intentó desesperadamente encontrar una solución por sus propios medios, buscando rastros de las manipulaciones financieras de Luciana.
Fue entonces cuando un antiguo contable, movido por la lealtad a Montemayor, le reveló la existencia de un negocio oculto y turbio que él había intentado proteger del escrutinio de la duquesa, una transacción secreta que el duque había realizado años atrás para ayudar al abuelo de Elena Castillo, un pago por la custodia de unos documentos valiosos que nunca se especificaron. Este recuerdo, enterrado por la culpa y el paso del tiempo, le recordó la conexión ancestral con Elena y, más importante, lo llevó a un viejo cofre donde encontró copias de los mismos mapas que Elena ahora poseía, los planos de la mina de plata. En ese instante, la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. La condesa de la Plata y la gobernanta desterrada estaban inextricablemente conectadas. La duquesa Luciana, sin saber que el duque había encontrado los mapas que probaban la existencia de la mina y su valor real, se sintió segura de su chantaje. Ordenó a Matías que vendiera rápidamente las tierras de la antigua finca Castillo, la propiedad de Elena, que Luciana y Matías aún controlaban legalmente. Su objetivo era deshacerse de cualquier prueba de su despojo ilegal antes de que el duque o la condesa pudieran investigar a fondo. La venta, realizada a un precio irrisorio a un inversor fantasma de Matías, fue el último acto de arrogancia y avaricia, sin saber que este movimiento era precisamente lo que Elena estaba esperando. Este acto desesperado fue la señal de que Luciana y Matías estaban cerca de su colapso, una prueba más de su podredumbre moral que Elena usaría para cimentar su propia justicia. El duque, con los mapas en mano y la verdad de la conexión con Elena ardiendo en su mente, convocó a la condesa a una reunión de emergencia en su oficina. Esta vez, sin embargo, no hubo velo que cubriera la tensión palpable, el deseo prohibido que se mezclaba con la necesidad de confesión. Rodrigo, rompiendo por primera vez el muro de su frialdad, se adelantó a cualquier negociación, mirando a los ojos intensos de la condesa y murmuró una sola palabra: el nombre que había intentado borrar de su memoria: Elena. La condesa, al escuchar su nombre en los labios de él, sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de profunda satisfacción y una tensión romántica incontrolable. El juego de máscaras había terminado, y la verdad, cruda y dolorosa, flotaba en el aire entre ellos, cargada de la culpa de él y el resentimiento justificado de ella. Elena, sin confirmar ni negar su identidad, se mantuvo firme en su papel de condesa de la Plata. Ella no quería su lástima, sino su respeto y su alianza. Le presentó las pruebas irrefutables de que Luciana, en connivencia con Matías, no solo había desviado fondos, sino que había falsificado documentos para despojar a otros pequeños agricultores de sus tierras, justo antes de vender la finca Castillo, usando el mismo modus operandi delictivo. La visión de la duquesa como una criminal de cuello blanco fue un golpe de gracia para el duque. Rodrigo, consumido por la vergüenza, se dio cuenta de que su frialdad y su miedo al escándalo lo habían convertido en cómplice silencioso de la corrupción. La caída había alcanzado su punto más bajo. El hombre más poderoso de la región estaba en manos de la mujer que había desterrado, y su única salvación era unirse a la estrategia de ella. El duque se puso de pie, su figura imponente se cernía sobre Elena, pero su voz ya no contenía arrogancia, solo una profunda desesperación. Le reveló a Elena el chantaje de Luciana sobre la ilegitimidad de su hijo, Alonso, un secreto que lo había paralizado. El duque, al confesar su mayor vulnerabilidad, estaba ofreciendo a Elena no solo su rendición, sino la llave de su corazón. Él se inclinó ligeramente, un gesto de sumisión que valía más que 1000 palabras, y en lugar de pedir perdón por la humillación pasada, le hizo una oferta de poder estratégico. «No quiero su perdón, condesa, quiero su alianza,
Use mi nombre y mi influencia. Úselos como armas. Juntos desmantelaremos a Luciana y Matías, no solo por mi título, sino por la justicia que yo fallé en darle al pueblo. Elena, mirando al duque, vio más allá del aristócrata frío. Vio al hombre atormentado, al padre desesperado que finalmente estaba dispuesto a sacrificar su prestigio social por la verdad y la integridad. En ese instante, su venganza personal se fusionó con su misión de justicia social. El deseo de humillación se disolvió ante la necesidad de reforma. Ella aceptó la alianza, pero no como su socia, sino como su comandante estratégica. Su condición fue clara. La exposición de Luciana y Matías no sería un asunto privado, sino un evento público, en el gran salón de baile de Montemayor, el mismo lugar donde Luciana había planeado su humillación inicial y que ahora se convertiría en el escenario de su caída. La tensión romántica alcanzó su punto álgido en el pequeño despacho. Tras sellar su alianza estratégica, una corriente eléctrica silenciosa fluyó entre ellos. El duque se acercó, la mano extendida no para tocarla, sino para alzar el borde del velo que cubría su rostro. Elena no se resistió, dejando que el velo cayera suavemente, revelando su rostro maduro, endurecido por la experiencia, pero aún portador de la belleza y la dignidad que él recordaba. El duque, al verla, sintió el impacto de la pérdida y el arrepentimiento, reconociendo la magnitud del error que había cometido al no protegerla. Sus almas se encontraron en ese reconocimiento mutuo. Ella, la víctima que se había convertido en su salvadora, él, el poderoso que se había transformado en un hombre vulnerable. El duque cerró la distancia, su aliento en la oreja de Elena, una pregunta muda que pendía en el aire, un anhelo que había negado durante años. La mano de Rodrigo se posó con reverencia en la mejilla de Elena, un gesto de disculpa que ella no había anticipado. Ella sintió el calor de su piel, el latido acelerado de su corazón, y por un instante, el resentimiento cedió al deseo reprimido, la tensión de 3 años de exilio. Sus labios casi se tocaron, un casi beso cargado de todo lo que habían perdido y todo lo que podían ganar, un momento donde el deber y la venganza se enfrentaron al amor prohibido, una colisión de mundos que amenazaba con consumirlos. Sin embargo, el destino, en su cruel ironía, no permitió que el beso se consumara. La puerta se abrió abruptamente y la duquesa Luciana, arrogante y ciega a la intimidad que acababa de interrumpir, entró en la habitación con un torbellino de encajes y exigencias sin notar la intensidad eléctrica entre el duque y la condesa. Luciana, ajena a que su esposo y su acreedora estaban aliados contra ella, se quejó de la falta de dinero para el baile, sellando sin saberlo su propia sentencia de muerte social. Elena se recompuso con una velocidad glacial, volviendo a ponerse el velo, la máscara de la condesa, y sintiendo cómo el deseo se transformaba de nuevo en el frío acero de la determinación. El tiempo para el amor llegaría después de la justicia. El duque, ahora con el fuego de la justicia en sus ojos, despidió a Luciana con una frialdad calculada, pidiéndole que se enfocara en los preparativos del baile. Luciana salió triunfante, creyendo que su chantaje había funcionado. Elena y Rodrigo se miraron, un entendimiento silencioso entre ellos. El baile sería el escenario, la trampa estaba puesta, y Luciana y Matías caminarían directamente hacia ella. La caída no era solo un evento, sino un proceso doloroso de redención para el duque y un triunfo moral para Elena. El plan de Elena era simple y brillante. Ella usaría su poder como principal acreedora del duque y del marqués Matías para forzar una revisión legal de emergencia durante el baile, un pretexto socialmente aceptable para interrumpir el evento. Su objetivo no era solo la humillación, sino el arresto legal y el confisco de bienes.
Ella usaría los documentos que probaban que Matías y Luciana habían desviado fondos del propio ducado, una traición a la nobleza y un fraude de alto nivel. El duque, por su parte, se encargaría de la parte social, usaría su influencia para garantizar la presencia de las autoridades del cabildo y el juez de la audiencia, disfrazados de invitados. Su papel sería el de la víctima noble, el aristócrata que, al descubrir la traición en su propio lecho, se alza para defender la verdad y la justicia, redimiendo así la cobardía de 3 años atrás y protegiendo el futuro de sus hijos. El pequeño Alonso, el heredero, se convirtió en un aliado silencioso, descifrando el significado del broche de plata y sintiendo la presencia de una justicia que se acercaba. Él ayudó a su padre, sin saber toda la verdad, a reunir los documentos que probaban las falsificaciones de su madrastra, encontrando las copias de los cheques y las transferencias de tierras en un compartimento secreto. Elena pasó las siguientes semanas asegurando los movimientos financieros finales, comprando la deuda final de Matías, convirtiéndose en su único dueño. El poder estaba ahora completamente en sus manos. Su venganza no se basaba en la emoción, sino en la ley y el capital, una estrategia tan impecable que nadie podría refutarla. La noche del gran baile se acercaba y la tensión en el palacio de Montemayor era casi insoportable, una calma tensa antes de la tempestad. Luciana, radiante en sus joyas, planeaba su discurso de triunfo. Rodrigo, frío y distante, se preparaba para la traición final, su rostro una máscara de resignación. Condesa y Elena llegaba a la ciudad, sintiendo el peso de su venganza convertida en justicia. El gran baile de Montemayor era una sinfonía de falsedad y esplendor, un escenario donde la aristocracia se reunía para representar su poderío, ajena a la telaraña de corrupción que se tejía bajo sus pies. La duquesa Luciana, ataviada con un vestido de satén dorado y diamantes robados del patrimonio del duque, brillaba con una luz artificial, creyendo que su posición era inexpugnable. El marqués Matías, a su lado, susurraba cálculos de usura y poder, con la sonrisa arrogante del depredador que ve a su presa caer en la trampa. El duque Rodrigo, por su parte, se movía por el salón como un fantasma, su cortesía impecable solo enmascarando el frío acero de su determinación, un hombre que finalmente había elegido la integridad sobre la apariencia, la justicia sobre la comodidad. Él buscaba con la mirada a la condesa Elena de la Plata, su salvadora y su juez, la única persona que conocía la verdad de su vergüenza y que paradójicamente lo había devuelto a su propia honra. La entrada de la condesa fue el primer giro que rompió la calma tensa de la noche. Ella no llegó con el duque, sino sola, acompañada únicamente por su apoderado cubano y un séquito de sirvientes discretos. Su vestido carmesí, un color de pasión y peligro, contrastaba con el luto de su velo, una declaración de poder y misterio que cautivó a todos los presentes. Cuando Luciana intentó ignorarla, la condesa, sin alzar la voz, se dirigió a la duquesa con una formalidad cortante. «Mi duquesa, lamento importunarla en su velada, pero las formalidades de negocios, incluso las más urgentes, deben ser atendidas. He venido a asegurar mi inversión en el ducado». Luciana, incapaz de refutar a una inversora de su calibre en público, se vio obligada a ofrecerle una cortesía helada, sin sospechar que esta mujer misteriosa era el espectro de la gobernanta a quien había creído desterrada para siempre. El duque Rodrigo se acercó a Elena y la mirada que intercambiaron fue un diálogo mudo de estrategia y deseo contenido. Ella le entregó una pequeña caja lacrada conteniendo los documentos de las deudas finales de Matías y el ducado, ahora todos bajo su control.
Su contacto físico, aunque breve, fue cargado de la tensión del casi beso de la noche anterior, un recordatorio de que su alianza era más profunda que la mera estrategia financiera. El duque, al tomar la caja, sintió que el peso de su título se aliviaba, reemplazado por la responsabilidad de actuar con rectitud. Él entendió que Elena no estaba allí por venganza, sino para forzar un cambio, para obligar al sistema a enfrentar su propia podredumbre, usando las herramientas que el sistema le había enseñado, el dinero y la ley. El momento culminante del giro narrativo se produjo cuando el duque tomó el centro del salón, golpeando suavemente una copa con una cuchara, acallando el murmullo de la aristocracia. Él, con una voz potente y grave, anunció: no un brindis, sino una revisión legal de emergencia de las cuentas del ducado, alegando que la complejidad de la nueva inversión de la Condesa de la Plata lo requería para la estabilidad de la región. Luciana y Matías intercambiaron miradas de pánico, pero la condesa, con una sonrisa apenas perceptible bajo su velo, se limitó a señalar a su apoderado, que procedió a leer una solicitud formal que invocaba una cláusula rara de la ley mercantil. Los invitados, inicialmente desconcertados, se convirtieron en una audiencia cautiva, presintiendo que el drama social de la noche acababa de comenzar. El apoderado de la condesa, con voz clara y concisa, procedió a presentar una a una las pruebas de las manipulaciones financieras del marqués Matías, utilizando como base los documentos que la condesa había adquirido, los préstamos de usura a los pequeños agricultores, la falsificación de tasas de interés y, finalmente, la venta fraudulenta de la finca Castillo, que Matías había orquestado, junto a un socio cercano para despojar a la legítima heredera. Matías intentó interrumpir, su rostro pálido bajo el lustre de su máscara social, gritando que la condesa era una especuladora de ultramar sin autoridad moral. Pero el duque, con una firmeza helada, lo silenció con una sola frase: el dinero de la condesa es legal. Sus acciones, marqués, son crímenes contra la ley y contra mi casa. El verdadero momento de la humillación de Luciana se produjo cuando Elena, a través de su apoderado, presentó las pruebas de la triangulación de fondos. La duquesa había estado desviando dinero del ducado para pagar las deudas secretas de Matías y sus propios excesos, un acto de traición al matrimonio y al patrimonio familiar. El duque, con un dolor teatral, tomó la palabra. Aquí están las pruebas, testigos. Mi duquesa consorte ha usado mi nombre, mi patrimonio y mi confianza para financiar un esquema de robo y despojo. Mi honor exige una respuesta, no una negación. Luciana intentó negar, pero la condesa, con un gesto preciso, se adelantó, su voz suave pero poderosa. Mi duquesa, ¿reconoce usted su letra en estas órdenes de pago a su primo, el marqués Matías, firmadas antes de la supuesta venta legal de la finca Castillo? La duquesa Luciana se desplomó. Sus ojos, llenos de odio y terror, se posaron en Elena, y fue en ese instante, en el centro del salón de baile, bajo la luz cruel de los candelabros, que Luciana finalmente reconoció los ojos de la gobernanta desterrada bajo el velo de la poderosa condesa de la Plata. El shock la dejó muda. El poder de Elena no era solo el dinero, era la verdad. La condesa, sin romper su fría compostura, sintió cómo el peso de la injusticia de 3 años se liberaba de sus hombros. La justicia social se había convertido en un instrumento de venganza legal, una dualidad que la hacía más poderosa que cualquier noble. Matías intentó huir, pero el duque, con su fuerza física y mental intacta, se interpuso en su camino, su figura imponente, bloqueando la salida. El duque se dirigió directamente al juez de la audiencia, que estaba discretamente en una de las galerías laterales. Juez, en nombre de la ley y el honor de Montemayor, solicito el arresto de mi primo, el marqués Matías,
por fraude, usura y falsificación de documentos. Mi esposa, la marquesa Luciana, es cómplice en estos crímenes y está formalmente acusada de traición al patrimonio del ducado. El salón de baile estalló en murmullos. El estatus social de los Montemayor se desmoronaba en segundos, pero la verdad se alzaba majestuosamente sobre las ruinas. El momento más íntimo, el verdadero punto de quiebre para el duque, llegó cuando Matías, en un último acto de desesperación, gritó que Luciana no era la única culpable y que el duque había sabido de los documentos que comprometían el linaje de su hijo, Alonso, lo que lo había obligado a ser pasivo. El duque se mantuvo firme. Él no negó la cobardía pasada, la abrazó como un sacrificio por la verdad. Miró a Elena y le dijo en voz baja: «Sí, condesa, yo fracasé, pero hoy mi elección es con la justicia que usted trae. Mi error pasado no definirá mi futuro. Defiendo a mi hijo y a mi nombre, aliándome con la verdad, incluso si eso significa perder todo por lo que luché». La duquesa Luciana, completamente derrotada, fue escoltada fuera del salón. Sus súplicas y amenazas se ahogaron en el silencio de la vergüenza. El duque, con el dolor teatral, procedió a firmar un documento formal de anulación del matrimonio, preparado de antemano por el apoderado de Elena, un acto de renuncia a un matrimonio falso que le costó su prestigio, pero le devolvió su alma. La escena final del giro fue la reunión privada en el estudio del duque, después de que los invitados se retiraran, dejando solo los ecos del escándalo. Elena, todavía con su velo, se sentó frente al duque. Rodrigo, exhausto pero en paz, le entregó los mapas de la mina de plata que había encontrado en el cofre, el secreto de su abuelo. «Ahora lo entiendo todo, Elena. El dinero que me salvó es el mismo que me condenó. Yo fallé en protegerte, y ahora tú me salvas con la misma riqueza que te robé». Elena, quitándose el velo y revelando su rostro a la luz de la vela, aceptó los mapas. Ella no sintió triunfo, sino una profunda conexión. «Mi duque, el dinero nunca fue lo más importante. Lo importante era la dignidad y la justicia. El dinero fue solo la herramienta para forzar su elección. Usted no está arruinado, está redimido». La tensión romántica se desbordó. Ya no eran la condesa y el duque, sino Elena y Rodrigo, dos almas heridas que habían elegido la justicia como su lenguaje de amor. Él se acercó a ella, y esta vez no hubo interrupción. El beso fue un acto de reconocimiento, una fusión de estrategia y deseo, el primer beso de una pareja de poder que había nacido de las cenizas de la injusticia, un pacto sellado en la verdad. El duque le preguntó a Elena si su plan de justicia se detendría con Luciana y Matías. Negó con la cabeza. Le explicó su visión: usar la riqueza de la mina de plata que ahora le pertenecía para crear el Fondo Castillo, un banco de crédito de intereses bajos para restituir a los agricultores despojados por Matías, una verdadera reforma estructural que trascendía la venganza. Rodrigo, admirado por su nobleza, prometió su apoyo incondicional. Él pondría su influencia, sus tierras y su apellido al servicio de la causa de Elena. El duque se transformó de un aristócrata paternalista en un socio leal y un defensor de la justicia social, aceptando que Elena no era su subordinada, sino su igual, una líder con una visión moral superior a la suya. Matías fue encarcelado esa noche y Luciana fue desterrada de la corte, perdiendo su título y su fortuna. La justicia, con la precisión de Elena y la fuerza del duque, había actuado con una celeridad inaudita, limpiando la podredumbre del ducado. El duque y Elena se quedaron despiertos hasta el amanecer, planeando los detalles de la reforma, sus cuerpos ahora más cerca que nunca, sus mentes en perfecta sintonía. El giro había sido completado. El poder había cambiado de manos, y el amor había encontrado un terreno fértil en la lucha por el bien común.
Elena se sintió liberada. Su venganza no la había consumido, la había salvado. Había utilizado el dinero como un bisturí, no como una espada. Su viaje de la gobernanta a la condesa había terminado. Ahora se enfrentaba al futuro como la duquesa de la justicia. El amanecer se coló por las ventanas del estudio, bañando sus rostros en una luz dorada. El duque, mirando a Elena, le dijo: «Hoy, España recordará que el apellido Montemayor eligió la justicia sobre el silencio. Gracias a ti». El clímax no fue un duelo de espadas, sino un enfrentamiento en la gélida sala del Cabildo, donde la ley y la verdad colisionaron con la arrogancia de la aristocracia. Tras la debacle del baile, el marqués Matías fue llevado ante el juez, un hombre incorruptible que asegurado con discreción. El duque Rodrigo, de pie junto a Elena, actuaba no solo como acusador, sino como testigo de la traición. Su presencia imponente, una declaración de guerra contra la corrupción de su propia clase. Elena, sin el velo, con el rostro descubierto y la dignidad inquebrantable de la condesa de la Plata, presentó las pruebas definitivas de la cadena de fraudes que se extendía desde la hipoteca de su finca hasta los desvíos de fondos del ducado, mostrando la connivencia entre Matías y Luciana como una red de avaricia metódica y sin escrúpulos. Su voz era tranquila, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia, transformando el resentimiento personal en un acto de justicia pública y resonante. El marqués Matías, viéndose acorralado y traicionado por su prima, intentó un último y desesperado contraataque, buscando socavar la autoridad moral del duque. Acusó a Rodrigo de ser un cobarde, de haber tolerado la corrupción por años por miedo al escándalo, y de aliarse con una advenediza ex sirvienta para evitar la bancarrota. El duque no se inmutó, asintió, reconociendo su error pasado con una humildad que desarmó al juez y a los testigos presentes. «Fui negligente, señor juez. Lo reconozco, pues mi honor estaba mal enfocado en la apariencia social. Pero en este momento mi deber es con la verdad que la condesa ha traído a la luz. Yo protejo a mis hijos y al pueblo de Andalucía de la usura de este hombre, y asumo las consecuencias de mi tardía rectificación». Su confesión no fue debilidad, sino la manifestación de una nueva y más profunda honra. La fuerza de su unión se hizo evidente cuando el abogado de Matías intentó invalidar las pruebas de Elena, argumentando que ella, como exgobernanta, había usado métodos inmorales para obtener documentos de la familia. Elena intervino directamente, citando los artículos de ley que protegían a los acreedores en la recopilación de información financiera, y demostrando que su capital e influencia eran incuestionables. Fue un duelo de intelectos donde la condesa de la Plata, con su maestría en las finanzas, superó al abogado más experimentado de la ciudad, obligándolo a rendirse ante la irrefutable legalidad de sus acciones. El duque observó a Elena, sintiendo cómo el respeto y la admiración crecían en él, dándose cuenta de que esta mujer era su igual en estrategia y superior en moral, un compañero de vida que nunca temblaría ante la adversidad. El momento de la sentencia fue dramático. El juez declaró culpable al marqués Matías de fraude a gran escala y despojo de tierras, ordenando la confiscación de sus bienes. Al mismo tiempo, confirmó la anulación del matrimonio entre el duque y Luciana, despojando a la duquesa consorte de su título y de su acceso a la fortuna, condenándola al ostracismo social y a la pérdida de la reputación. Luciana, que había sido mantenida bajo custodia en el palacio, fue llevada ante el cabildo para escuchar la sentencia. Sus ruegos por clemencia fueron ignorados por todos, incluso por su primo Matías, que la acusó de ser la instigadora. Ella se dirigió a Elena, su voz llena de veneno. «Disfruta tu plata, gobernanta.
Pero el duque nunca te amará, solo te necesitará para limpiar su desastre. Elena, mirando directamente a Luciana, respondió con una calma poética. Usted me juzgó por la clase, no por mi carácter. Mi duque me respeta porque le he enseñado que la verdadera nobleza no se hereda, se demuestra con justicia. Usted título por la avaricia. Yo gané mi dignidad con la verdad. Luciana fue escoltada fuera, su figura de seda dorada convertida en la encarnación de la vergüenza, perdiendo todo el prestigio social que tanto había valorado. La culminación emocional del clímax se produjo cuando el duque Rodrigo, en un gesto público de su redención y su elección de alianza, anunció el destino de los bienes confiscados. En lugar de reintegrarlos al patrimonio del ducado, anunció la creación del Fondo Castillo, financiado con la riqueza de la mina de plata de Elena y el apoyo legal del Ducado de Montemayor. Este fondo estaba destinado a ofrecer créditos a bajo interés a los agricultores y pequeños propietarios que Matías había despojado, iniciando la reforma estructural que Elena había soñado. Este acto fue la prueba definitiva de su amor y respeto. El duque estaba priorizando la justicia social de Elena sobre la restauración de su propia riqueza, sellando su pacto no con un anillo, sino con una promesa de equidad. El discurso de Rodrigo fue el acto final de su arco de personaje. Él no solo habló de números, sino de la honra perdida y encontrada. Mi ducado no prosperará con la injusticia como cimiento. La nobleza solo tiene valor si sirve al pueblo. Hoy, Montemayor se alía con la justicia y la integridad, encarnadas en la visión de la condesa Elena de la Plata. Sus palabras resonaron con una sinceridad inusual en el ambiente político, conmoviendo a la comunidad y dando un mensaje claro de que la era de la avaricia sin control había terminado. La noche que siguió al juicio, Elena y Rodrigo regresaron al palacio, ahora un lugar limpio de la sombra de Luciana. Los hijos del duque, Alonso y Ana, que habían sido protegidos de los detalles más oscuros, sintieron la paz regresar a la casa. El pequeño Alonso se acercó a Elena, que ahora residía abiertamente en el palacio, y le devolvió el broche idéntico, diciéndole: «Sabía que volverías. Mi padre está en paz, y tú eres la razón». Este gesto de los niños fue la verdadera victoria de Elena, la confirmación de que su lucha había traído el afecto y la estabilidad a la familia que ella había aprendido a amar. El duque y Elena se retiraron al estudio, ahora transformado en un santuario de su alianza. El ambiente era de una intimidad profunda y merecida. Rodrigo tomó las manos de Elena, sus ojos oscuros, llenos de una emoción que ya no temía expresar. «Me salvaste, Elena, me salvaste de la ruina y de mí mismo. Te amo, no por tu plata, sino por la mujer de honor que me obligó a ser mejor». Ella le devolvió la mirada con una ternura que había estado ausente por años. «Te amo, Rodrigo, no por tu título, sino por el hombre vulnerable y justo que encontré detrás de la frialdad. Mi venganza terminó. Ahora comienza nuestra vida». Esa noche, el amor que había nacido en la tensión del deber y la justicia se consumó. No fue un acto de pasión desesperada, sino la culminación de un profundo respeto mutuo, un pacto entre iguales, donde la condesa de la Plata se unía al duque de Montemayor, no por la riqueza, sino por el propósito compartido de reformar su mundo, un amor cimentado en la verdad. El clímax había resuelto el conflicto principal. La corrupción de Matías y Luciana fue castigada, y el duque se redimió. Pero la verdadera victoria fue la consolidación de su amor, una fuerza que no temía las barreras sociales, sino que las usaba como un trampolín para su propósito. La luz de la mañana encontró a Elena y Rodrigo trabajando juntos en el plan de reestructuración del Fondo Castillo.
La condesa de la Plata se había convertido en la duquesa de la justicia, y su alianza era la promesa de un nuevo amanecer para Andalucía, un lugar donde el apellido Montemayor estaría asociado a la equidad y no a la opresión aristocrática. La resolución trajo consigo una serenidad que el Palacio de Montemayor no conocía desde hacía décadas, una paz que emanaba de la verdad y la integridad restablecidas. La derrota de 1900, la duquesa Luciana y el marqués Matías fue definitiva, ambos despojados de su poder y estatus, convertidos en un amargo recuerdo de la era de la codicia que había llegado a su fin. La justicia se había manifestado con la precisión de Elena, y el duque Rodrigo había completado su arco de redención, transformando su frialdad paternalista en una lealtad ardiente hacia Elena y sus principios de equidad social. La casa ya no era un escenario de intrigas, sino un hogar donde la risa de los niños y la complicidad silenciosa de la nueva pareja llenaban los vastos salones. Elena recuperó legalmente su humilde finca, la última memoria de su familia, pero ahora la conservaba como un símbolo de su victoria, no por su valor material, sino como el recordatorio de la dignidad inquebrantable que la había guiado desde la pobreza hasta el poder. La culminación del arco romántico se celebró con una ceremonia nupcial sencilla, pero cargada de profundo significado. Elena y Rodrigo se casaron no en la catedral, sino en la finca recién recuperada, rodeados solo por los niños, Alonso y Ana, y los amigos más cercanos que habían apoyado a Elena en el convento, una declaración de principios que rompía con las tradiciones opresivas de la aristocracia. Ella, con un vestido sencillo de seda blanca y el broche de plata como único adorno, simbolizaba la pureza de su honor y la nueva nobleza de su espíritu. Él, con el uniforme de gala de su linaje, se arrodilló ante ella no para ofrecerle un título, sino para pedirle su mano en alianza, un gesto que selló su amor como un pacto entre iguales, donde el estatus de la condesa de la Plata se fusionó con la dignidad del duque de Montemayor, creando una pareja de poder que gobernaría con el corazón y la razón. El Fondo Castillo, financiado por la mina de plata, se convirtió en el legado visible de su unión, una institución de crédito que operaba con principios de justicia social y que se extendió rápidamente por Andalucía, devolviendo las tierras y la esperanza a cientos de agricultores despojados. Elena se dedicó personalmente a la administración del fondo, transformando la venganza en una reforma estructural, probando que el poder financiero podía ser una herramienta para el bien común. El duque, orgulloso de la misión de su esposa, usó su influencia política para proteger el fondo de los ataques de la vieja nobleza, que temía este nuevo modelo de equidad, actuando como el escudo de acero que Elena merecía y que no supo ser en el pasado. La curación de los protagonistas fue completa. El duque Rodrigo, al permitirse amar a Elena, liberó la culpa que lo había paralizado, aprendiendo a expresar sus emociones y a ser un padre presente, desmantelando la armadura de frialdad que había cargado desde la infancia. Elena, al casarse con el duque por amor y al usar su poder para el bien común, curó la herida de la injusticia, transformando la amargura del exilio en la alegría del retorno triunfal, y encontrando en Alonso y Ana a los hijos que su corazón anhelaba, convirtiéndose en la duquesa y madre de corazón de Montemayor. El mensaje que irradiaba el nuevo ducado era de esperanza y cambio. El palacio de Montemayor, antes frío y opresivo, se llenó de vida y propósito. El duque y la duquesa abrían sus puertas a los líderes de la comunidad y a los beneficiarios del fondo, cambiando las tradiciones de exclusión por la de la colaboración. La atmósfera era luminosa, un lienzo de colores vivos que reflejaba la nueva etapa de optimismo y justicia,
un contraste radical con los tonos grises de la época de Luciana. El epílogo poético de su historia se vivió en una tarde serena, en el jardín de la finca Castillo, que ahora florecía bajo el cuidado de Elena. Ella y Rodrigo estaban sentados, observando el mar, un símbolo de los caminos que habían recorrido y que los habían unido. El duque le acarició el cabello y le susurró que la amaba no por quien era al inicio, sino por la mujer en la que la injusticia la había obligado a transformarse, la estratega implacable y la mujer de corazón tierno. Su legado no fue solo el fondo Castillo, sino el ejemplo de un amor que destruyó las barreras de clase. Elena se convirtió en el rostro de la justicia social y el duque en su protector, aceptando que la grandeza de un líder no estaba en su sangre, sino en su capacidad para admitir errores y luchar por los más vulnerables. La historia de la gobernanta que se convirtió en condesa y luego en duquesa de Montemayor fue contada en 1900, secreto en los salones y en voz alta en las plazas, un faro de esperanza. La última conversación de la pareja fue sobre el futuro. Elena le reveló a Rodrigo que estaba embarazada, una nueva vida que sellaría su unión y simbolizaría el nuevo comienzo del ducado, una mezcla de la antigua nobleza de Montemayor y la fuerza terrenal de la sangre Castillo, un heredero de la justicia y el amor. La escena final se sitúa en el gran salón de baile, ahora con colores más vivos y menos solemnes. El duque y Elena, de manos dadas, bailan suavemente, y por primera vez el baile es verdaderamente libre, una celebración de la verdad. El duque la besa en público, sin miedo al juicio social. Ella le susurra con una sonrisa triunfal: «Ahora, mi duque, ahora somos iguales». Y este baile es solo el comienzo de nuestra nueva historia de amor y justicia. El telón cae sobre la promesa de un futuro donde el amor verdadero no solo conquista, sino que reforma el mundo.